Buenos días, buenas tardes y buenas noches, hermanos, amados y queridos amigos. Les habla el pastor Norán Enrique Aponte de la Zona desde Venezuela. Hoy quería continuar con las parábolas y quería traer una hermosa historia con un significado maravilloso espiritual para usted. Y estudiando esta parábola, hoy les puedo decir que el tema es de que una persona que Dios salva de los corrales de cerdo. Contemplamos esto en la parábola del hijo perdido, o mejor dicho, del hijo pródigo. Vamos a estar orando para que el Dios Padre Celestial, el Dios eterno, el Dios inmanente, el Dios omnipresente, el Dios todopoderoso y soberano, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te dé entendimiento en el nombre de Jesús, para que tú puedas entender. Cuando escuches esta poderosa palabra de Dios, puedes entender el significado para tu vida. Señor amado, gracias te doy por este día maravilloso. Y te pido, amado Dios, que abras el entendimiento de mis amigos y hermanos que hoy están escuchando esta poderosa palabra de ti, Señor. Una poderosa palabra que es como el martillo y como el fuego. Es una poderosa palabra que limpia y purifica. Gracias, Señor, te doy por este día maravilloso. Amén. Queridos hermanos y amigos, hoy quería hablarles de una persona que Dios salva de los corrales de cerdo. Podemos contemplar esto en una parábola que se titula la parábola del hijo pródigo, o el hijo perdido, como muchos dicen también. Hay algo maravilloso acá. Entonces, Jesús le dijo esta parábola teniendo el contexto sobre la parábola del hijo pródigo, algo interesantísimo. Dos parábolas anteriores, que es la de la oveja perdida y la moneda perdida. Jesús les dice a los escribas y fariseos, les da una respuesta, porque ellos empezaron a acusar a Jesús al relacionarse con los pecadores y con los recaudadores de impuestos. Esto era importantísimo porque ahí fue donde Jesús, tomando el contexto de las parábolas ya mencionadas que dije sobre la oveja perdida y la moneda perdida, Él les dice a ellos, o les da una respuesta de lo que es un alma arrepentida, un alma rescatada o salvada por Dios. Y teniendo como trasfondo, quería decirle que estas parábolas representan, o esta parábola representa el Evangelio en todo su esplendor, su hermosura y la gracia de Dios para cada vida que la recibe. Quería decirles, hermanos, algo interesante, algo maravilloso. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios primeramente, los versículos importantes y maravillosos sobre esta parábola. Dice la palabra de Dios en Lucas 15, en el versículo 11, que es donde comienza la actitud de este hijo perdido. Dice así: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden.
y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a una hacienda para apacentar cerdos. Pero antes de continuar ya con esta hermosa historia que Jesús relata, quería decirles que anteriormente a esto Jesús les habla también de la oveja perdida. Y podemos contemplar acá que hay un pastor al cual se le extravía una oveja. De 100 ovejas se extravía uno. Y él deja las 99 que se creen justas y va por la única que necesita que él la rescate. Y cuando va, la encuentra y la pone sobre sus hombros gozoso. Él agarra y coloca la barriga sobre sus hombros y las patas de la oveja sobre su pecho. Y viene alegre. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, dice en el versículo 7 de Lucas 15. Querido amigo y hermano, hay algo tremendo acá. Allá en el cielo hay una fiesta. Los ángeles tienen fiesta con el Padre eterno. Los santos tienen fiesta porque ven que un alma se arrepiente, se vuelve de sus caminos. Pero lo importante acá es que se encontró esa oveja que se había perdido, que necesitaba de la justicia de Dios. Y más adelante podemos ver la parábola de la moneda perdida, hermanos. Una mujer que tiene 10 monedas de plata y eso era el dote de ella para poder ella tener es como una herencia que ella tenía. Mejor dicho, también es algo que cuando una dama o una doncella se iba a casar, ella entregaba esas monedas al padre que iba a ser su esposo. Muchos comentaristas hablan de esto. Es interesante saber que ese era el dote de ella y que debería estar completo en el momento de establecer su matrimonio. O que si algún día ella quedaba sola, esa era la garantía para ella subsistir. Era de mucho valor porque en ese lugar vivían de lo que ellos mismos producían en el campo y de las telas, de la manufactura. Pero poco se veía la moneda, o sea que era de gran valor. Y a ella, en la casa donde ella vivía, en el vecindario donde ella vivía, que habían casas pegadas a los lados de ella, casas que eran campestres, casas que eran unas casas así como tipo de barro, los cuales entraban muy poca luz. Las ventanas eran muy pequeñas. Y a ella se le extraía esa moneda y empieza con una lámpara hecha de materiales, con una mecha y aceite en la lámpara, en un recipiente, enciende esa lámpara y empieza a buscarla y no la encuentra. Pero va levantando también el mantel de la mesa y no la encuentra. Deja la lámpara y agarra una escoba pero está preocupada buscando esa moneda. Hasta que llega el momento y vuelve a agarrar la lámpara y ilumina hacia un lugar y ve el resplandor de la moneda, y cuando la encuentra ella se siente alegre y gozosa porque recuperó lo que se había perdido, recuperó lo que era su dote. Y en ese momento ella, gozosa por haber encontrado la moneda, dice que
Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, vuelve a decir al final Jesús con esta parábola. Esto nos dice que así como esa mujer buscó insensato constantemente esa moneda, así podemos ver que Dios busca a las almas y que así tenemos que ser nosotros, buscar a las almas, amar a las almas. Vemos al pastor que encuentra la oveja y hay gozo. Vemos esta mujer que encuentra la moneda y hay gozo. Pero también al final de esa parábola dice que hay gozo en el cielo, allá donde están los ángeles, donde están los santos de Dios, donde está el Dios grande y poderoso. Hay gozo allá. Y Jesús le dice eso a los fariseos y a los escribas que eran religiosos, que ellos vivían por su propia justicia. Pero Jesús después viene con lo más importante y Jesús empieza a relatar la historia del hijo perdido, de una persona que Dios salva de los corrales de cerdos. Pero sabemos que cuando leímos hace unos momentos los primeros textos, comenzando desde el 11 hasta el versículo 15, podemos ver que este joven comenzó a desperdiciar su vida. Dios le dio dones, le regaló dones a este joven. Pero este joven comenzó a desperdiciar eso. Vemos que este joven comenzó a distanciarse de él. Vemos que este joven, cuando se ve la parábola, vemos que este hombre después necesitó la reconciliación. Esta parábola describe el despilfarro, el gasto excesivo e innecesario de dinero o bienes materiales. En ese caso, de la hacienda, la parte que le tocó de la hacienda a él. Era un anhelo emocional que él tenía. Era algo que él quería ser. Y también vemos en esta parábola a un padre dolido. Con este esquema, queridos hermanos, quería decirle algo con este esquema sobre lo que quiero decirle hoy, o lo que Dios puso en mi corazón para hablarles a ustedes. Quería decirle que este joven perdido, como dice aquí en la palabra, que un padre tenía 2 hijos y el menor le dice al padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Cuando él dice eso, él muestra un desprecio hacia su padre. Él muestra una rebeldía. Él muestra que está en contra de él. Y él es como si él estuviera diciendo: muérete. Quiero verte muerto porque quiero ya ese dinero. Quiero mi bien de la hacienda. Y vemos que este padre dice más adelante que le repartió los bienes a los 2 hijos. A uno le dio supuestamente un tercio de la hacienda, y a otro le da 2 tercios de la hacienda, al mayor. Sabemos que este joven era un hombre judío. Eran ellos judíos. Dice aquí en el versículo 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a una hacienda para que apacentase cerdos. Hermanos y amigos, quería decirle algo acá, algo tremendo. Él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Y aquí hay algo maravilloso. Cuando él se encuentra en un lugar que ya él se veía que estaba muriendo de hambre, volviendo en sí, recapacitando, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Perezco de hambre. Tremendo acá. Aquí hay algo que es que estando en una nación donde él creía disfrutar a su manera la herencia de su padre, la cual había convertido en liquidez, después de ser una hacienda, obtuvo las monedas para él poder vivir en ese lugar. Dice que estaba con hambre. Vemos que en aquella nación quizás mucha gente estaba con hambre y él era uno de esos. Cuando hay hambre en una nación, la gente come hasta de la basura, se comen los animales muertos y así muchas cosas más. Pero él vuelve en sí. Esto me hace recordar de volver en sí, de recapacitar. Es que ahí pasa algo grandioso, y es que hubo un despertar en él. Me hace recordar que en el siglo XVIII en los Estados Unidos, el mayor avivamiento que haya tocado esta nación ocurrió en Nueva Inglaterra y se llamó el Gran Despertar. No el gran avivamiento, no la gran conversión, sino el gran despertar, porque la gente fue despertada de su letargo, de su insensibilidad, de su torpeza, de su adormecimiento. Fue despertada de su vida inconsciente de pecado desenfrenado. Sus conciencias se despertaron, empezaron a darse cuenta de que estaban pereciendo, que estaban muriendo. Y vemos que este hombre le pasó lo mismo. Tuvo un despertar, volvió en sí. Por esa razón, él dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando él dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, es porque él no solo pecó contra Dios, sino que también pecó contra el cielo. Allá en el cielo los ángeles y los santos miraron este pecado, miraron hasta qué profundidad, hasta lo más bajo, lo más miserable cayó este hombre, que hasta con cerdos estuvo. Sabemos que los judíos detestaban a los cerdos porque eran animales impuros, y el cerdo representaba lo más miserable. Por esa razón este hombre cayó en lo más miserable. Pero al levantarse, él reconoce su pecado, reconoce su desobediencia. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero hay algo tremendo acá, y es que él sabía que su padre era bondadoso, misericordioso y compasivo, que era un hombre de buen corazón. Inmediatamente se va donde su padre. Dios lo tocó para que él recapacitara, volviera en sí y tuviera conciencia y despertara de su sueño. Y cuando el padre lo ve, porque siempre el padre miraba que él hacia la carretera para ver si veía a su hijo venir. Así es Dios con nosotros, hermano. Pero el padre dijo a sus siervos cuando regresa, y el hijo le dice que le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque él ya sabía que como judío, cuando él había malgastado todo, ya no podía regresar sino como un jornalero, como un trabajador del campo, como un siervo, sin los derechos de la familia. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned
un anillo en su mano y calzado en sus pies. Cuando dice esto, hermano, cuando él le da el anillo y le pone calzado en sus pies nuevos y le da vestiduras nuevas, él le está diciendo, él vuelve a ser de la familia. No es ese padre que llegó a exigirle y a decirle, tú te fuiste, ahora tienes que trabajar, ahora tienes que ser un obrero, vete y denle la peor ropa, o denle lo que sobre allá, sino que él le daba lo mejor y le decía, ahora entras a la familia de nuevo, con el anillo de la autoridad. Le pusieron su anillo que le daba la autoridad de ser de la familia. Y dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos una fiesta, porque este mi hijo muerto y ha revivido y se ha perdido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Él hace una fiesta, se siente gozoso. Por eso les hablaba cuando el pastor encontró la oveja. Por eso les hablaba cuando la mujer encontró la moneda. Llamó a sus amigos el pastor y llamó a sus amigas la mujer, porque encontraron lo que se había perdido. Asimismo, el padre trajo de vuelta a su hijo que se había perdido. Él estaba muerto y ahora revivió. Ahora el Señor, con el poder de su Espíritu Santo, lo hizo volver en sí. Y vemos algo maravilloso acá, que le hace una fiesta, así como lo dijo al principio Jesús en las parábolas de la moneda y la oveja perdida. Así como le contestó a los fariseos y a los saduceos, como dice en Lucas 15:2, rebatiéndole porque él estaba con los pecadores y los recaudadores de impuestos. Vemos que él hace una fiesta alegre y gozoso, así como pasa en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Fiesta, y los ángeles en fiesta, los santos se gozan, Dios se goza en su corazón, hermanos, y podemos ver que hay una gran fiesta y un gran regocijo. Es la máxima expresión del cielo, es la máxima expresión del evangelio, de la gracia, de la grandeza del mensaje de Dios. Y vemos, hermano, algo maravilloso acá. En el versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozármelo con mi amigo. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido sus bienes con ramera, le has hecho matar el becerro gordo. Y él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarme, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Querido amigo y hermano, vemos acá la actitud de su hermano, del religioso como los fariseos y los escribas. Ellos pensaban que el padre lo iba a tomar y lo iba a poner como un obrero a trabajar muchos años y entregar su vida para poderle devolver la prioridad de ser un hijo o incorporarlo a la familia y hacerlo partícipe de su herencia de nuevo. Así son los religiosos, hermano. Este hombre ya sabía lo que hacía su hermano y estaba callado. Nunca tuvo misericordia ni compasión. No fue movido a compasión ni a misericordia como lo mostró su padre. Su padre, aún viendo el fracaso de su hijo, lo tomó en sus brazos y lo abrazó. Hermanos, fíjense bien, el Señor trajo la poderosa palabra al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, que era lo de él, lo rechazaron.
Como dice la palabra, los suyos vino, mas los suyos le rechazaron, no creyeron en él. Pero mira, hermano, qué maravilloso es esto cuando vemos que un hombre perdido en lo más extremo, en el libertinaje, como son los jóvenes hoy en día. Y lo peor del hombre es estar en el libertinaje y que no vuelva en sí, porque su alma será perdida, su alma se perderá. Querido hermano y amigo, aquí podemos ver la máxima expresión de la gracia, la misericordia y la compasión de Dios hacia el alma, lo que no tuvo su hermano, lo que no tienen los religiosos. Pero el Señor quería enseñarles a ellos por qué razón Él estaba con los pecadores y con los cobradores de impuestos, que eran los publicanos. Él quería salvarlos. Él quería que ellos se arrepintieran y tuvieran la herencia, la vida eterna. Vamos a orar, hermano, para que esta palabra que se ha hablado hoy llegue a tu corazón y sea salvado, hermano. Pero quería decirles a ustedes, amigos, que no ha tenido ese encuentro con Cristo, que repita esta oración si usted lo va a aceptar, si lo va a reconocer en su vida. A Jesús, el que habló estas parábolas, el que te ama, porque les dijo esto a los religiosos, a los que creían en su propia justicia, en los que creían que la gente tiene que hacer las cosas para podérselas ganar. Pero Dios piensa de una manera diferente en cuanto a la salvación. Dios vino y lo salvó. Dios vino y lo perdonó, lo despertó del letargo y lo trajo. En cambio, el religioso cree que tiene que hacer las obras, pero nadie se va a salvar. Sí. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido por aquellos hermanos que se habían ido. Te pido que tengas misericordia y les limpie sus pecados con tu sangre maravillosa y poderosa. También te pido por aquellos que nunca te han aceptado, Señor. Toca su corazón en este día. Te pido, amigo, que ores. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi único y Señor Salvador. Yo creo que tú has muerto y has resucitado entre los muertos al tercer día. Y te pido que envíes a tu Espíritu Santo en mi corazón. Amén. Ahora estaré orando. Señor amado, gracias por estas almas que te reconocieron como tu único y suficiente Salvador.